Dice la palabra de Dios, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Dice, ahí derrama el Señor, ¿qué? Su bendición. Amén. Sí, muchas gracias, Kiss. Amor, ¿me pasas mis lentes? ¿Están en mi bolsa? Ya llega uno a cierta edad en la que ya no ve. Antes le decía a mi esposo y a mis hijas, ustedes usan lentes, yo no. Y cuando me pusieron lentes dije, ya somos los 4 lentásticos, porque ya los 4 traemos lentes. Es un estuche como moradito. Bueno, hermanos, vamos a orar en esta mañana. ¿Qué les parece? Madre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor. Padre, me pongo en tus manos, Señor, en esta mañana, para que tú seas, Señor, hablando a través de mí, seas bendiciéndonos a cada uno de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Queremos recibir de ese pan, Señor, que alimente nuestras vidas, que sacie nuestra alma, Señor, que sacie nuestra sed, Señor. Te lo pedimos, Señor, esas palabras que brotan para vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Pues estamos... ¿A cuántos les gustan recibir invitaciones cuando va a haber un cumpleaños o cuando va a haber una boda o cuando vamos a celebrar un baby shower? Nos ponemos contentos, ¿verdad? Ya andamos pensando, ¿qué me iré a poner? Y ahí sacamos nuestras mejores galas y si nos alcanza, pues me voy a comprar una blusita nueva o un accesorio. Pues empezamos ahorita con esas citas con el Señor. Empezamos el periodo de las fiestas del Señor. Amén. Amén. Empezó este fin de semana y nos vamos a ir a Levítico 23. Yo no veo, ustedes a lo mejor sí alcanzan a ver, pero yo no veo allá. Voy a estar usando mi Biblia. Trata de ponerla así. Ok. Y en Levítico 23:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza diciendo, las fiestas solemnes ¿de quién? De Jehová, del Señor. Estamos acostumbrados por tradición a que estas son fiestas que están ahí escritas en el Antiguo Testamento y que algún pueblo en particular las tendrá que celebrar. Pero aquí dice que son del Señor, no de un pueblo, sino del Señor. Y que todo aquel que sirve al Señor debe de obedecer estas fiestas solemnes o celebrarlas. ¿Sí? Ya hemos visto en muchas ocasiones que estas son citas, compromisos, convocaciones, asambleas solemnes, que eso es lo que significa fiestas solemnes, ¿sí? Esto es lo que se llama una convocación a Dios, es una cita que nosotros tenemos con Dios. Nosotros venimos los domingos, el primer día de la semana, y venimos a una convocación, nos reunimos a buscar a Dios, pero en eso el Señor me dice, yo te cito este día a que tengas una comunión conmigo, una convocación conmigo. Esta cita yo te la pongo a ti. Y va a ser tal día, y las empieza a especificar. La primera que viene es la de todos los sábados, ¿sí? El Shabbat que le decimos. Nosotros los viernes tenemos aquí en la congregación el inicio la celebración del inicio del Shabbat. Se encienden las velas, convivimos, compartimos. Si hay algo bien curioso con el Señor es que desde en su amor, en su característica de Dios, que sabemos que es bondad y que es misericordioso y que es bondadoso y dadivoso, es algo que nos enseña y nos recuerda en cada una de las fiestas. En cada una de ellas nos recuerda que compartamos, que convivamos, que nos gocemos. En cada una de ellas es algo característico. Si usted revisa, aún en la tradición judía, cuando celebran las fiestas, en todas y cada una de ellas siempre está el compartir, el ayudar,
el tener comunión, en reunirse en familia, el tener cuidado de aquel que a lo mejor está en necesidad, en problemas. Porque es algo que Dios nos enseña, porque es parte de la naturaleza de Dios, ¿sí? Él en cada una de ellas nos enseña que compartamos. Entonces tenemos el Shabbat. De ahí vienen otras 7 fiestas. Vámonos al versículo 4. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Ok? Dice que este es el primero del mes. Bíblicamente, la Pascua o el mes que es el de cabeza bíblica es en el mes de la Pascua, el mes de Abib. ¿Ok? Pero dice que este es el mes primero. ¿Ok? En el mes primero, a los 14 días, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y aquí vamos a ver cómo por tradición, el otro día estaba platicando con mi hermana, no me acuerdo, Gisela, y le decía, si nosotros revisamos el calendario hebreo y buscamos las fiestas de las fechas, vamos a ver que Pascua no es un día, sino que lo ponen por 7 días. Este año empezó el 28 de marzo y termina el 4 de abril. ¿Verdad que no es un día? ¿Por qué? Porque Pascua, ellos lo conmemoran o se conmemora las fiestas todas juntas. Pascua y panes sin levadura. Es todo un periodo. Pero el día 14 es cuando se celebra la Pascua. Y a partir del día 15, como dice en el siguiente versículo, empezamos las fiestas de los panes sin levadura. ¿Ok? Por eso cuando vemos que Jesucristo fue nuestra Pascua, el Cordero que murió por nosotros, también dice que fue las primicias, porque se junta también la fiesta de las primicias, donde es de la cebada, se me fue el nombre, las primeras cosechas de la cebada. Se me había ido el nombre de cosechas. Vamos a seguir leyendo en la Biblia, dice el versículo 6. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Es como un Shabbat, pero no necesariamente tiene que caer en sábado. Es un día de convocación, un día de reposo, caiga o no caiga en sábado. No sé si me estoy dando a explicar, ¿sí? Si cae el día 14, el día de la Pascua, dice, ningún trabajo de siervo haréis, les recuerda el día de reposo. Pero si cae en martes, es un día alto, se le llama, un día de reposo alto o un Shabbat alto. Aunque no caiga en sábado, es como si fuera un día de reposo. No van a hacer ningún tipo de trabajo, ¿ok? Luego dice, 7 días comeréis panes sin levadura. En el 8, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, el día primero y el día 7 son días como si fueran de reposo. Esto es independiente de la fiesta o de la convocación del día de reposo, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el calendario bíblico no se rige conforme al sol, sino se rige conforme a la luna. Todas las fiestas, todas, son con la luna llena. La única que no es con luna llena, sino con luna nueva, es la fiesta de las trompetas. Entonces van midiendo los tiempos conforme a la luna, y el ciclo de la luna es muy diferente a lo que tenemos nosotros con el candelario gregoriano, que es el del sol. ¿Ok? Por eso es que dices, ay, ¿qué día va a ser la Pascua? No tenemos como decir, mi día de cumpleaños yo nací el 20 de diciembre, y el 20 de diciembre y siempre va a ser el 20 de diciembre, o el 25 de diciembre, como es mi cumpleaños.
Porque nosotros a veces nos cambia, porque nosotros estamos acostumbrados al calendario gregoriano, mientras que bíblicamente es el calendario, ¿sí?, conforme a la luna, lunar, ¿ok? Muchos de estos, ¿cuántos ya lo sabemos? La gran mayoría, ¿verdad? ¿Ok? ¿Me puede hacer la mano quien no lo sepa, que sea algo nuevo? ¿Todos saben acerca de esto? Ok, entonces seguimos adelante. Las fiestas de las primicias, en Levítico 23:9, dice, y habló Jehová diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis mi mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2 décimas y le da especificaciones de cómo la tiene que hacer. ¿Ok? Esta es la fiesta de las primicias. Ya hemos visto en años anteriores cómo cada una de estas santas convocaciones que Dios estableció tienen un cumplimiento profético. Y cómo Jesús cumplió con estas fiestas. Un mensaje Dios nos quería dar al establecerlas, un mensaje de algo que va a suceder en el futuro. Cuando Jesús vino, cuando Jesús murió en la cruz, Él fue nuestra Pascua. Así como el pueblo de Israel salió libre de Egipto, así Jesús nos vino a hacer libres a nosotros. Todo tiene un simbolismo. Ya lo hemos visto también en veces anteriores, que no hay nada nuevo, que el Señor siempre pone como un reflejo de lo que va a suceder. Amén. ¿Por qué volvemos a ver este tema si a lo mejor ya no lo sabemos? Porque nosotros siempre tenemos que recordar que gracias a que el Hijo de Dios vino a este mundo y sufrió la cruz y sufrió la muerte, es que podemos hoy presentarnos delante de Dios. Gracias a que Él resucitó, es que podemos estar en su presencia y recibir la bendición de tener su Espíritu en nosotros. Amén. Ok, entonces esta fiesta es del 28 de marzo al 4 de abril. O sea que tenemos toda esta semana de panes sin levadura. ¿Qué se hace? No se come levadura, no se come panes. Tradicionalmente se limpian las casas. Espiritualmente se limpian nuestras vidas. Ese es el mensaje, limpiar nuestras vidas. Reflexionar y limpiarnos de todo orgullo, limpiarnos de todo rencor, ponernos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque día con día fallamos, hermanos. Y a veces un día fallamos y vamos arrastrando cosas y el Señor nos dice, ey, ven. Eso que tú traes en tu vida, a lo mejor ni cuenta te diste, pero hablaste mal de alguien o te enojaste con alguien y ya dejaste que eso empiece a crear una raíz de amargura, un rencor, una queja en tu vida, una molestia, y necesito limpiar yo a ti. Por eso es que Él siempre nos llama a que nos pongamos a reflexionar conforme a la palabra y a limpiarnos. Amén. ¿Qué fiesta sigue? Sigue la fiesta de Shavuot. Estas son las primeras fiestas que les llamo Pascua, que les dije que es Pascua, panes sin levadura y primicias, son las fiestas de primavera. De ahí hay un periodo y tradicionalmente la costumbre hebrea se le llama la cuenta de Omer, porque cuentan 7 semanas de 7 días. Si ustedes multiplican 7 por 7, son 49. Y en el día 50 viene la fiesta de Shavuot, o que nosotros le llamamos Pentecostés. En este año esa fiesta cae el 17 de mayo. El 17 de mayo. Después de esta fiesta
viene como si fuera un periodo de reposo. Vamos a ver dónde viene la fiesta de Shavuot. Levítico 23, del 15 al 22. Vamos a leer el 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, estamos terminando Pascua, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Sí? 50 días, por eso es que viene ahí el penta, 50, ¿ok? De vuestras habitaciones traeréis, y ya nos dice cuál es la ofrenda que se va a presentar. Esa es la fiesta de las semanas que culmina en la fiesta de Shavuot. ¿Qué celebramos en Shavuot? Así como celebramos en Pascua el sacrificio de Jesús, los primeros frutos, su resurrección, ¿ok? En Shavuot celebramos la entrega de la ley y el derramamiento del Espíritu Santo. Posteriormente ya vamos recordando algunos que ya hemos visto esto, pero ya en cada fiesta vamos recordando también cada punto en específico. Ahorita es muy general. Después de este sigue la fiesta de las trompetas. En este año cae en septiembre, el 7 y 8 de septiembre. Y ahí, ¿qué celebramos? A veces decimos Shabbat Tová. ¿Qué decimos? Feliz Año Nuevo o Dulce Año. Celebramos el inicio del año. Aunque acabamos de ver que bíblicamente es en Pascua, en la fiesta de las trompetas es el Año Nuevo Civil. ¿Ok? ¿En dónde viene esta fiesta? En Levíticos 23, del 23 al 25, y es un día, que es una fiesta que comienza con el son de trompetas. Es una santa convocación. Esa es la que les digo que empieza con la luna nueva. Por eso tocan las trompetas, ¿ok? De ahí sigue la fiesta de la expiación. ¿En dónde viene? En Levítico 23, del 25 al 32. Es un solo día. La fiesta de la expiación cae el 16 de septiembre. ¿Por qué? Porque son 10 días después de la fiesta de Yom Teruah. Sigue la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la expiación. Y de ahí contamos 15 días y sigue la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de Sukkot. Hay 3 fiestas que son de peregrinaje. Esas fiestas de peregrinaje son la de Pesach, la de Shavuot y la de Sukkot. ¿Por qué de peregrinaje? Porque en esas se les decía al pueblo, van a venir aquí al templo, van a venir a Jerusalén. Si nosotros leemos en Hechos, a veces decía Pablo, voy a ir a Jerusalén porque voy a ir a ¿qué? A celebrar la fiesta. Porque 3 de estas 8 fiestas o 7, sin contar Shabbat, tenían que ir a Jerusalén. O sea que también los discípulos celebraban las fiestas. Porque un Pablo decía, es que tengo que ir. Jesús dijo, y estando Jesús se acercaba a Jerusalén, ¿a qué? A celebrar las fiestas. La fiesta de Pascua, Jesús venía de Betania a Jerusalén. ¿A qué venía? A celebrar la fiesta de Pascua. A eso él iba a Jerusalén. Pero él sabía, y si leemos bíblicamente, que dice, él sabía que ya había llegado su hora. En ese momento sabía que tenía que bajar a Jerusalén, celebrar la Pascua y ser ese cordero que daba la salvación al mundo, que iba a ser sacrificado. Amén. Vámonos a a Éxodo 12. Deuteronomio 16, perdón. ¿Qué es la Pascua? En el 16:1 dice, guardarás en el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, y de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre.
No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y las harás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y al 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. ¿Qué es la Pascua? Pues nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba esclavo en la tierra de Egipto. Y clamaron a Dios. Dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo, y a Moisés, que había salido de Egipto, que se había criado en la casa del faraón, fue desterrado porque mató a un egipcio cuando vio maltratar a uno de los hebreos. Y a él trae Dios y lo prepara para que regrese luego y a través de él libertar al pueblo de Israel. ¿Ven la similitud? Nosotros somos esclavos o fuimos esclavos del pecado. Vivíamos en servidumbre. Y quien nos maltrataba era tal vez un faraón. Tenía control de nuestra vida, el pecado sobre nosotros. Y Dios trae un hombre en su tiempo determinado para venir a rescatarnos y librarnos con mano poderosa. Jesús sufrió y padeció. Nosotros leemos las plagas de Egipto. Cómo Dios, es curioso, pero Dios no nada más trató con el pueblo egipcio a través de estas plagas. Dios trató también con el pueblo de Israel, porque la gran mayoría ya había olvidado su poder y su nombre. Se acordaban, decía, Dios me puede libertar. Pero ¿cuál Dios? No tenían la palabra escrita para recordar los hechos poderosos de Dios. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sentimos atribulados o nos sentimos angustiados, a veces o recordamos o nos vamos a recordar los hechos poderosos de Dios, y si uno dice, si Dios pudo, esto no es nada para él, ¿verdad? Ellos no lo tenían. Y Dios tuvo que tratar poderosamente, milagrosamente, mostrando su poder al pueblo, no nada más de Egipto. Su propósito era que conocieran el pueblo de Israel a ese Dios que ellos estaban clamando. Tú me estás pidiendo a mí, pero yo te voy a mostrar mi poder. Muchas veces cuando nosotros le hablamos del Señor a alguien, le decimos, Dios te ama, Cristo te ama. Es cierto, Cristo nos ama. Por eso mandó a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Por eso Él tuvo que hacer ese sacrificio, porque nos ama, porque por causa del pecado nosotros debíamos de haber pagado esa cruz. Pero Él se hizo maldición para salvarnos a nosotros. Y nos ama, por supuesto. Dice que el amor de Dios no tiene altura, no tiene anchura, no tiene longitud, que nada nos puede separar del amor de Dios. Pero cuando nosotros le hablamos a alguien del Señor y vemos resistencia, el Señor empieza a obrar. Y a veces oramos y el Señor háblale en sueños, Señor trata con su vida. Ese te dice, tengo esta dificultad, y empieza a orar, y Dios, oye, fíjate que el otro día te dije que no tenía trabajo y te pedí que oraras por mí. ¿Sí oraste? Sí. Oye, pues fíjate que si tuve trabajo. ¿Tú crees que haya sido eso? Si Dios está tratando y le está mostrando quién es Él. Así Dios nos empieza a enlazar y a mostrar quién es Él.
Así lo tuvo que hacer en Egipto, así lo tuvo que hacer con el pueblo de Israel, para que ellos vieran y reconocieran quién era ese Dios, y los libertó con mano poderosa. La última plaga era la plaga de la muerte de los primogénitos, y es cuando les dice, ahora sí, esta vez, ¿qué vas a hacer? Vas a juntar en tal día, en el día 10 de este mes, un cordero. Lo vas a apartar y lo vas a preparar. Y el día 14 lo vas a sacrificar. Y esa sangre, dice, la pondréis en los dinteles de tu puerta, de tus ventanas. Porque yo haré pasar, ¿sí?, la muerte, pero ¿qué no va a tocar? Lo que está protegido con la sangre. ¿Qué acabamos de orar? Dice, ninguna plaga tocará tu morada. Amén. ¿Qué nos protege? La poderosa sangre de nuestro amado Salvador. Esa sangre que Él derramó, que nos limpia de todo pecado, cubre, protege nuestras vidas. Dice, ningún plan del enemigo podrá prevalecer contra ti. Dice, ni las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ¿quién? De la iglesia. Porque la sangre de Cristo y su resurrección, su victoria sobre la muerte, se la entregó a la iglesia. La hizo partícipe al pueblo de Dios. Amén. Me fui por otro lado, hermanos. A ver, regresemos al punto. Aleluya. La preparación de la fiesta. Tenían que tener un cordero. Tenían que poner la sangre. Tenían que quitar la levadura. Tenemos que quitar la levadura de nuestras vidas. A veces es bien sencillo contaminarnos. ¿Ustedes han visto o han escuchado acerca de las personas que no comen gluten? Ok. Si tú usas un pocillo que tiene gluten, ¿sí? No sé, regularmente lo dices, ya no voy a comer, ya no puedes usar el pocillo. ¿Por qué? Porque se contaminó. O tienes que hacer una limpieza rígida porque el gluten se pegó. Yo no lo había escuchado hasta hace poco que me lo explicaron. El gluten contamina. A veces no lo ves, pero ahí está contaminado. Ya hay que darle una buena limpieza o cambiarlo. Nosotros estamos en las manos del alfarero y cuando sea necesario nos tendrá que quebrar para limpiarnos, para quitar la levadura de nuestras vidas. Necesitamos limpiarnos, aunque a veces no nos damos cuenta. El Señor dice, pero yo sí, porque yo conozco las intenciones del corazón y lo más profundo. Y necesitas limpiar tu vida. Amén. La levadura, en estos días que estamos en la fiesta de los panes sin levadura, hay que limpiar nuestras casas, hay que limpiar nuestras vidas, nuestro espíritu, de todo aquello que contamina nuestro ser y nos separa de una relación con Dios. Amén. ¿Qué más? Las primicias. Sigue la fiesta de las primicias. Dice, estaba escuchando que hay una tradición o como un pensamiento hebreo que decía, a mí me sorprendió porque yo nunca lo había escuchado, que Jesús duró ¿cuántos días? ¿Qué día resucitó? Al tercer día, entonces duró 3 días muerto. Hay una tradición que piensan los hebreos o los judíos que el alma no se separa del cuerpo sino hasta al tercer día. Cuando yo escuché esto, tenía mucha lógica. ¿Por qué no resucitó al siguiente día? ¿Por qué no resucitó al segundo día? ¿Por qué no resucitó sino hasta el tercer día? Porque así ya no podían justificar, se levantó, pues porque ahí estaba el espíritu todavía. El espíritu no lo deja hasta el tercer día. Entonces ya no iba a haber ninguna justificación que ellos dijeran, pues es que podía levantarse. Es que el espíritu todavía estaba ahí. Hasta el tercer día él se levantó y él fue primicias. Él fue el primero en resucitar. Él fue la primicia para Dios. Recordemos que
aunque había Jesús, decimos, ¿cómo va a ser el primero a resucitar si había resucitado a su amigo Lázaro? Pero Lázaro era una persona humana, Jesús era una persona divina, aquel que solamente podía ser ese sacrificio acepto delante de Dios. Dios aceptó ese sacrificio y Él fue el primero, el que resucitó, fue sus primeros frutos que le fue entregado a Dios como ofrenda encendida. Cuando nosotros alabamos a Dios decimos que es una ofrenda a Dios, porque cuando oramos y cuando alabamos a Dios, sobre todo porque la alabanza es lo único que nosotros podemos darle a Dios, porque nosotros nos rendimos ante Él y reconocemos su grandeza, dice que Dios recibe nuestras oraciones y nuestra alabanza con olor fragante. Es como cuando usted hace una carne asada y cómo huele, si o no se le antoja aunque ya haya comido. Es como olor fragante para Él. Así recibió el sacrificio de Jesús, porque así lo establecía, dice, y me ofrecerás una ofrenda agradable, no cualquier ofrenda. Cuando nosotros venimos y nos rendimos a Dios, no le entregamos lo mejor. Sin embargo, Él se agrada, a pesar de que nuestra vida está hecho un desastre, a pesar de que estamos llenos de problemas, y podemos decir, si a mí me pusieran delante de Dios como olor fragante, definitivamente no, porque el pecado delante de Dios apesta, y venimos con una vida pecaminosa. Pero ¿qué hace Él? La naturaleza de Jesucristo la pone en nosotros y en nuestra vida se vuelve un sacrificio agradable a Dios, si es que lo obedecemos, si es que lo buscamos. Amén. Okay. Jesús cumplió las fiestas. Cuando Jesús... ¿Se acuerdan de la mujer que derramó perfume sobre Él y fue criticado? Estaba siendo preparado. ¿Qué se hacía antes de la fiesta? Se preparaba un cordero, ¿verdad? Bueno, Jesús se preparó a través de esta mujer que derramó ese aceite, lo estaba preparando como el cordero de la Pascua. ¿Ven cuánto simbolismo tiene? Él también se preparó. Fue criticado y le dijeron, pero mira, eso hubiera podido ser dado a los pobres, era un perfume muy caro. Cuando tú rompes el frasco, tenías que usar todo el perfume. A ver, compren un perfume ahorita en la Dorians y que para ponérselo tengan que romper todo el frasco. ¿Verdad que no? Decían, no, me duele el codo. Bueno, pues así era el perfume. El perfume venía en una botellita que solo podía ser usado y al romperlo se derramaba todo. No como los contenedores de ahorita. Y fue Jesús ungido, preparado para hacer nuestro sacrificio, nuestro cordero. Él también celebró la Pascua. Vámonos a Mateo 26. Del 17 al 30. ¿Lo tenemos? Mateo 26, 17. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Ok. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Qué iban a celebrar? La Pascua. Jesús estaba celebrando o iba a celebrar la Pascua. ¿Ok? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús mandó y prepararon la Pascua. O sea que los apóstoles, también los discípulos, aprendieron de Jesús. Y si tú aprendes algo de tu maestro, ¿qué vas a hacer después? Pues vas a hacer lo mismo.
¿verdad? Pues ellos también hicieron lo mismo. Si nosotros leemos en Hechos, ellos siguieron celebrando las fiestas del Señor. Ayer meditando en esto, se me hacía curioso porque si nosotros leemos cómo fue libertado el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón ¿de quién? De Faraón. Ay, que Dios, qué malo. Para lograr su propósito hizo malo a una persona. Podríamos pensarlo así, pero no. Dios, sabemos, que les dije hace rato, que Dios conoce los corazones. Cuando una persona tiene maldad en su corazón o tiene orgullo en su corazón, muchas veces decimos, es que esa persona tradicionalmente es mala leche, ¿verdad? Ay, esa persona es mala leche. Porque no hay, en su corazón no hay una inclinación hacia el bien, busca hacer el mal. En Salmos leemos mucho de esto, leemos del pecador y leemos del impío. El impío es aquel que no le interesa nada absolutamente de Dios ni obedecerle, sino todo lo contrario. Ahora podemos entender que el corazón de Faraón realmente era un corazón impío, pero que fue endurecido, o sea, se mostró más, floreció más esa maldad en él y por eso se resistía a dejar al pueblo de Israel salir. Entre más se enorgullecía, entre más se ensoberbecía y más se ponía terco en no dejar ir al pueblo, Dios mostraba más su poder. Pero era algo que ya había en el corazón de Faraón. Muchas veces podemos encontrar resistencia, pero si nosotros oramos y tenemos comunión con Dios, esa protección y esa victoria, Dios la va a traer cada vez más grande hacia nuestras vidas. Dios muestra su mano poderosa y obra poderosamente, porque sabemos que no es Dios que dice, nosotros no somos tentados por Dios, porque Dios dice, no tienta a nadie. Pero si un corazón está endurecido, se puede volver más rígido y más endurecido. Hace algunos años me acuerdo que mi hermano me decía que él preguntaba, él meditaba en por qué muchas personas son engañadas con falsas doctrinas, si pareciera que realmente buscan a Dios. Hasta que encontró una respuesta que le dijeron, es que ellos están encontrando lo que realmente están buscando. Si son engañados con una falsa doctrina de prosperidad, es porque realmente no buscan a Dios, lo que buscan es el dinero. Y salió alguien más astuto que se los va a quitar, prometiéndoles que les va a dar más. Pero entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón? Y así como Faraón fue endurecido, encontramos a un Judas. Judas entregó a Jesús, se arrepintió, pero dijo, todos los que me has dado, a excepción del que no, porque Jesús ya sabía quién no, porque Él lo sabe todo. Amén. Entonces encontramos también la figura de Faraón y cómo también había un Judas. ¿Ok? Tuvo sufrimiento, un sacrificio. Jesús sufrió no nada más en la cruz, sino todo el proceso de la cruz, como le llamamos. Hay un canto que cantábamos en Resurrección, dice, por la vía dolorosa, ¿verdad? A ver, Elsa, cántamela. Por la vía dolorosa, ya me la tararearon por allá. Fue un sacrificio largo y prolongado. Si cada uno de nosotros hubiéramos recibido lo que realmente merecíamos, hubiera sido, pero Jesús pagó por toda nuestra muerte, por todo nuestro pecado en la cruz. El simple hecho, a ver, ¿cuántos se han cortado con una hoja de papel? Ay, ¿cómo les arde? ¿Verdad? Ahora imagínense un látigo con punzas arrancándote la piel, la carne. Una corona de espinas, el madero dice, ¿por qué? Porque se hizo maldición, aún desde la cabeza. La corona de espinas
enterrado. Un dolorcito de cabeza, yo le decía el otro día a una persona, miro a mi mamá, yo un dolor de cabeza y me tumbo en la cama. Y mi mamá puede seguir adelante y adelante. Ahora imagínense, un dolor de cabeza no lo aguantamos, una corona de espinas. A veces no nos gusta, un ejemplo, a veces no nos queremos parar aquí porque la voy a regar. Y si me equivoco, ay, me voy a exponer. Ay, qué vergüenza. Alguien que fue escupido, pisoteado, desnudado, y ese fue nuestro amado Señor. Y todo eso lo sufrió para que un día nosotros estemos aquí. Aquí delante y decirle, eres el Rey, toma el trono de mi corazón. Amén. La sangre, ¿qué simboliza la sangre? Ya lo habíamos comentado, limpieza, redención y pacto. Dice, esta es la sangre que por vosotros es derramada. ¿Y qué simboliza? El nuevo pacto. No es un nuevo pacto, es el pacto en el cual ahora nosotros, a través de la fe y a través de esa salvación, somos aceptados. Somos adoptados, como lo habíamos visto hace algunas semanas. El Cordero sacrificado fue Jesucristo. Él es nuestra Pascua. Nada más la Pascua simboliza este mensaje. Miren, el Señor a través de los tiempos nos hace conocer. Dice, el Señor habla a veces, muchas veces a los hombres en muchas formas, pero el hombre dice no entiende, ¿verdad? A veces no entendemos. Pero si nosotros recordamos el sacrificio, el casi sacrificio de Isaac, podemos ver otra semblanza del sacrificio de Jesús. El Señor a través de la historia nos fue recordando, nos fue avisando lo que iba a haber, nos fue enseñando. Por eso cuando el pueblo de Israel rechazó este sacrificio, la puerta se abrió para cada uno de nosotros hacia el pueblo gentil. Gracias a Dios se abrió esa puerta para que nosotros pudiéramos entrar a esa salvación, a ese pacto que Dios quería establecer con nosotros a través de la sangre de Jesús. Amén. Él se hizo maldición por nosotros y pagó nuestro castigo. Pero Jesús, no como cualquier otro Dios o profeta, como muchos lo quieren poner, no solo murió, sino que también resucitó. Y esa es la gran diferencia y es lo que siempre, como todo cristiano, y la base y fundamento de todo creyente es que Cristo vive. Cristo reina. Cristo está con nosotros, porque eso dice que se llama Emmanuel. Porque es Dios con nosotros, no quedó en la cruz. Sin esa cruz no podríamos aceptar la salvación, pero sin esa resurrección no tendríamos las herencias y las riquezas que Jesús ganó al resucitar, a vencer al enemigo. Seríamos culpados siempre, porque dice que Él derrotó a toda potestad y que ya no puede haber en contra de nosotros ninguna acusación. Por eso tenía que resucitar. Amén. Él vive y reina en nosotros. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Dice, si Dios es el que justifica. ¿Cómo lo hizo? A través de la cruz y de la resurrección. Aplastó a Satanás y el poder de Satanás y el poder de la muerte. Por eso dice, la muerte no se va a enseñorear de ustedes. Ay, entonces, ¿cómo es que morimos, hermanos? La vida eterna, ¿dónde la dejamos? No tenemos una muerte eterna. Tenemos una muerte física. Pero no tenemos una muerte eterna, porque vamos a tener una vida eterna con Él. No vamos a padecer el lago de fuego. ¿Lo cree, hermano? ¿Por qué? Porque esas son las herencias y las riquezas que ganó Él en la cruz. Y que nosotros obtenemos a través de solo creer y obedecer. Amén. El domingo en la mañana, vamos a ver, hay una foto por ahí donde viene una línea de tiempo, creo que se llama línea de tiempo. Lucas 13:10. Me regresé, es Mateo, Marcos, Lucas.
No, lo puse mal. Mateo 28:1. Ok, Mateo 28:1. Dice, pasado el día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? El Shabbat, el sábado. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque ya sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allá le veréis, he aquí, os lo he dicho. Cristo resucitó, dice, después del día de reposo. O sea que resucitó el domingo. ¿No se pudo ver el video? La foto. Ahí está. No, es que no veo. Yo veo algo morado ahí nomás. Yo veo algo morado, no sé qué es. ¿Sí? Amén, ya está. Cuando le preguntaron a Jesús los discípulos, Señor, ¿dónde vamos a celebrar la fiesta? ¿Qué estaban haciendo? Se estaban preparando, ¿ok? Tradicionalmente pensamos que Jesús, es cierto, resucitó el domingo, pero que murió el viernes. Porque dicen que venía el día de reposo. ¿Se acuerdan que les había comentado que el primer día, así cayera entre semana, el primer día de los panes sin levadura era un día alto, un Shabbat? Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, la última cena, porque Él va a ser nuestro Cordero. Entonces tenían que prepararse porque sabían que al siguiente día no podían hacer nada. Porque era un día alto, dice, ninguna obra de siervo haréis en el primer día. Habíamos dicho que era el primero y el séptimo. Viene la Pascua y el primer día de los panes sin levadura, ellos no podían tener ninguna obra. Jesús tuvo que haber muerto un día antes, porque aún los mismos sacerdotes decían, hay que crucificarlo o tiene que morir, pero no en la fiesta, o sea, no en medio de la fiesta, para que no haya desorden, tenía que ser antes, por eso fue preparado antes como cordero. Y Él muere. Al día siguiente no podían hacer nada, porque era el primer día de los panes sin levadura, era un día de reposo, un Shabbat alto. Viene después el día de reposo. Dice que José de Arimatea va y pide el cuerpo. Pero cuando lo pide ya que Jesús murió. Le dice, oye, vengo, yo sé dónde lo puedo poner. Voy a ir a pedir el cuerpo porque ya había pasado el Shabbat alto. Ya podía presentarse, él salir de su casa y presentarse y hacer negocios, hacer su vida regular. Y va y pide el cuerpo de Jesús. Pero ¿qué hacen las mujeres? Empiezan a comprar las cosas antes de que venga el día de reposo, o sea, el Shabbat, el sábado. Ellas tenían que comprar unas cosas y los ungüentos para preparar a Jesús, para preparar su cuerpo, para embalsamarlo. Pero tenían que hacerlo rapidito porque ya venía el Shabbat. Cuando nosotros lo leemos sin entender exactamente los tiempos que están marcados en la Biblia, el por qué dice 2 Shabbats, nosotros podemos pensar 2 días de reposo, pues pasó toda una semana. No es que pasó toda una semana, es que el día primero era un Shabbat alto, independientemente del Shabbat de la semana. Muere Jesús y empieza la fiesta y no pueden hacer nada.
Jesús no pudo haber muerto en la noche porque los corderos son sacrificados entre tarde y tarde. Por eso dice que fue a la hora novena. La hora cero, tradicionalmente o con la mente griega romana, era las 6 de la mañana. Si nosotros contamos las 6 de la mañana como la hora cero, la hora sexta son las 12, porque 6 más 6 son 12. La hora novena son las 3 de la tarde. ¿Y Jesús murió a qué hora? A la hora novena, a las 3 de la tarde. Alcanzaban a recoger el cuerpo antes de que empezara la fiesta, porque la fiesta empieza al atardecer. Entonces, si la fiesta empezaba al atardecer y él padeció, si ya nos completan los 3 días, porque al tercer día, terminando el día de reposo, Jesús resucita. Por eso cuando ellos llegan a primera hora el domingo en la mañana, Jesús ya no está porque ya resucitó. Amén. Todo esto lo logramos entender más cuando leemos la palabra completa, hermanos. Por tradición hemos seguido y hecho muchas cosas que no son la palabra de Dios, pero Dios dice que Él quiere restaurar todas las cosas. Y su Espíritu Santo nos empieza a instruir y a hablar, nos empieza a enseñar. Y si nosotros quitamos el orgullo, quitamos que yo voy a hacer las cosas porque así siempre se han hecho, y nos dejamos enseñar y moldear por Dios, nos va llevando a conocer más de su palabra. Dice, os enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Y podemos entender que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, que Jesús es nuestra Pascua y que con más razón la tenemos que celebrar, porque Él fue el Cordero que murió por nosotros. ¿Qué sigue después? Si se acuerdan, la fiesta que sigue, dice, es la fiesta de Shavuot. La fiesta en la que tradicionalmente se celebra la entrega de la ley o la entrega de la Torá. Y para el creyente dice que el Señor escribió sus leyes y sus mandamientos, ¿en dónde? En nuestros corazones. Es a través de que nosotros aceptamos ese sacrificio y esa Pascua, que entonces su ley, que fue dada escrita, ahora nos las entrega. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. En nuestras mentes y en nuestros corazones. Durante estos días de panes sin levadura es reflexionar con Dios para que esa llenura y esa palabra llenen nuestras vidas. Todo es cíclico. A lo mejor puede decir, nada más en esta fiesta, pero no, nada más en el día de expiación me tengo que arrepentir y ayunar. No, es todos los días, pero todos tienen ese mensaje profético y espiritual, porque Dios es ¿qué? Es espíritu. Y nada más espiritual, no. Si ustedes ven, tradicionalmente la fiesta de los panes sin levadura, físicamente se limpian las casas, se saca la levadura. Y eso es algo bueno, por supuesto que es bueno. Pero todo empieza con aceptar que realmente nosotros necesitamos a Dios. Realmente reconocer que necesitamos esa salvación. Necesitamos a Él en nuestras vidas. Cuando nosotros le hablamos a Dios, a alguien acerca de Dios, estamos acostumbrados a decirle, Cristo va a cambiar tu vida. Cristo es la respuesta. Sí es la respuesta, pero aún a tu vida llena de condenación, Él es la respuesta, porque Él te hace libre de toda condenación. Él te hace libre de tener un castigo eterno. Por eso fue a la cruz. Esa sí es la respuesta. Que tu vida sea el color de rosa, no sea el color de rosa, pero Jesús sufrió una cruz para darte una vida eterna. Amén. Hermanos, esta es la enseñanza de hoy. Vámonos a Romanos 6:17.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esos somos ahora, hermanos. Y con más razón, el próximo domingo vamos a poder celebrar esta fiesta en comunión, pero en nuestras casas lo tenemos que seguir haciendo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Le dejo el tiempo a quién. ¿Quién va a despedir? ¿Hay anuncios? Gloria a Dios. Muchas gracias, Vero, por la enseñanza de este día. Sí. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos y de hacer algo que es importante para nosotros. Es el hecho de que nosotros vengamos a la casa del Señor como debe ser nuestra costumbre y como debe ser la forma en la que nosotros nos comunicamos o nos relacionamos con Dios. Recuerden que este día no es un día en el cual nosotros hacemos esto por costumbre o por tradición. Lo hacemos porque tenemos el deseo de estar en la presencia del Señor, de mantener esa presencia, de mantener esa unión que tenemos con Él. Y le damos gracias a Dios porque a través de esto nosotros vamos creciendo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de reconstruir la casa en la que vivimos, ¿sí? Recuerden que somos templo del Espíritu de Dios, por un lado. Y por otro lado, la Escritura dice que nosotros no habitamos el Señor no habita en templos hechos por manos de hombre, ¿sí? El Señor habita en templos hechos por sus propias manos, ¿sí? De manera que nosotros somos creación de Dios en ese sentido y somos templos del Espíritu de Dios, cada uno de nosotros como piedras vivas, ¿sí? Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por este día, ¿sí? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por este día, por la oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos y estar en tu presencia y cantarte, Señor, y alabarte y escuchar, Señor, el consejo que tú nos das día a día, semana a semana. Te pedimos, mi Señor, que tú bendigas a cada persona que está aquí presente, Señor, que seas con ellos en su entrar, en su salir, en sus días, en sus noches, en su trabajo, en su descanso, en su sueño, en su vigilia, Señor. Que guardes, Padre Celestial, la casa en donde ellos habitan, Señor. Que tú la protejas y que tu presencia, Señor, sea manifiesta en ese lugar, Señor. Que tú seas un huésped invisible, Señor, en la casa de cada uno de los que estamos aquí. Te rogamos, Padre Celestial, que nos bendigas, Señor, que nos guardes, que nos protejas y que en todo momento, Señor, tú estés atento, Señor, con tus ojos y tus oídos, Señor, a las peticiones, a las oraciones, a las necesidades que nosotros tenemos, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que tú, Señor, estás atento a nosotros y te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos guardes, nos protejas y seas con nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. El Señor les guarde. El Señor les bendiga.